la caco, está muy iluminada. Soy muy blanca. Ya bueno, yo voy a empezar a hablar ya, para decir. No tengo nada preparado, pero... bueno, nosotros somos el mundo de Quoth, ¿no es cierto? MDK, para hacer la corta. Yo soy Marcelo, ya, hermano mayor, somos 3 hermanos que queremos conversar primero de literatura y después de un montón de cosas que se nos ocurren, ¿cierto? Literatura, tramas, política, Estado, nueva constitución, lo que sea que queramos compartir. Exacto. Yo soy ingeniero en climatización, ingeniero mecánico, con harta afinidad con las letras, con harta afinidad con otras artes. Yo creo que a todos nos pasa un poco así. Así que en el fondo, bueno, he hecho talleres de fotografía, de dibujo, expresión gráfica, ¿cierto? He participado de talleres culturales, ¿cierto? Y de otras cosas que la Connie sabe que hemos hecho, donde nos gusta debatir, ¿no es cierto? Nos gusta conversar y debatir. Entonces, bueno, yo quiero que la Connie se presente ahora para que la conozcamos o para que la conozcan los que no nos quieran escuchar ahora. Dale, Connie. Ay. Ya, mi nombre es Connie Tapia Monroy. Soy escritora y editora de Catartes Ediciones. También de profesión ingeniero civil en geografía, pero ya hace mucho tiempo que me dediqué a escribir terror y ciencia ficción. Y bueno, estoy hace 3 años en Arica haciendo gestión cultural igual en torno a la mediación lectora y al libro. Así que eso. No sé qué más decir. A mí cuando me preguntan, oye, ¿qué hace tu hermana? Yo digo, mi hermana es escritora y gestora cultural. Yo eso digo. Sí, Y todo, po, ¿en serio? que- La guapa bacán. Yo digo, mi sí. hermana tiene una editorial en Arica. Sí. Ah, sí, es que es raro porque hasta el día de hoy a mí todavía me preguntan así como, ¿y qué hace un escritor? Así. Y Está en el nombre. sí, claro. Está en el nombre. Oye, ¿En qué se trabaja? Me preguntan. claro, Eso, ahora que se presente la Angélica, que es Cualquier nuestra lugar. hermana. nuestra hermana Vamos como chica, de mayor a menor. Ah. la hermana Claro, chica, la Angélica, preséntate tú. muñeca rusa. Gatito está pidiéndose el teclado, perdón. Yo soy diseñadora gráfica de profesión, ilustradora como llamado en la vida y escritora un poco, a veces pienso que, ¿cuál es la palabra? Como impostora, porque es como la última weá al fondo del gabinete, así como ahí al fondo lo tengo guardado, así también me gusta escribir. Pero ya como más extrapolado a casi que a academia, siento, ya como subiéndome los humos bastante, más como de intelectualización de la narrativa que como ejercerlo al final, si les hace sentido. Un poquito tal vez más académico tu visión, ¿no? Claro, claro, más de racionalizar la narrativa y estudiarla que aplicarla a esta altura, Sí. porque ya hace mucho rato que no la aplico. No, no es que la haya abandonado, pero al final es como más el llamado de pensar y analizar y de construir No, que construir, de hecho. no. Como reconocer la estructura, como ver la intención de fondo, como un poco Claro, desentrañar qué te quiere transmitir también el escritor, ¿o no? exacto. Y ir interconectando la narrativa con el contexto actual y con el contexto histórico, según corresponda. Hacer paralelos, todo eso es como fascinante para mí. Como vamos desgranando una historia y todo lo que conlleva. Y eso, Bueno, para eso nosotros, estamos hoy día, po, ¿no? Ah, claro, en ¿Cómo? rigor nosotros, bueno, tenemos, esto eso vamos a partió con hacer hoy día. un grupo de Exacto. WhatsApp para comentar un libro en particular, que empezamos con el tema del nombre del viento de Patrick Rothfuss, ¿cierto?
Y al final el grupo se transformó en hablar de literatura en todas sus formas, ¿cierto? Y desde memes de literatura hasta recomendaciones, libros, opiniones, etcétera. Yo al menos sí ocupo el grupo que tengo con ustedes. Y siempre hemos tenido la inquietud de esto, de conversar y tal vez grabar nuestras conversaciones para ver si sale algo interesante. Y de repente pienso yo, oye, que son interesantes las cosas que hablamos, pero a lo mejor ahí, ahora vamos a ver de verdad. A lo mejor para Bueno. nadie más. ¿Ah? Exacto. Ah, pero hubo una época que se hacía harto podcast, hace 10 años atrás. A mí me Sí, llama la atención de que siento que son como procesos cíclicos como de cada 10 años, porque ha pasado lo mismo como con los géneros de ciencia ficción. Eh, el año pasado, por ejemplo, hicimos el primer encuentro de ciencia ficción en Arica, donde vino el Pancho Ortega, el Lucho Saavedra, el Rodrigo de Juri. Y bueno, a ellos les comentaba, yo les decía, oye, si hace 10 años atrás el boom fue Ucronía Chile, fue en la época que nace Jorge Guevara y se van a conocer también todos los exponentes como Sergio Alejandro Amira, no sé, hubo un boom hace 10 años atrás Pancho Ortega, la y Francisca Solar, claro, la Fran Solar y Álvaro estaba el Guisama. podcast sí, pues ya estaba el podcast desde el fin del mundo, ¿cachai? Y fue como un boom dentro del género de ciencia ficción y también de terror, porque también nace Chile el Terror, ¿cachai? Empiezan a aparecer así como revistas en el sur, donde empiezan a publicar escritores chilenos sobre esa temática. Y ahora pasaron 10 años y volvemos a repetir el ciclo. Y este ciclo se llena así justamente con estas mismas plataformas de podcast, de videos así a través de YouTube, ¿cachai? De conversaciones en torno a la literatura, ¿cachai? Por ejemplo, uno de los podcasts que a mí más me gusta es Tercer Acto, ¿Ya? donde justamente también hay un ilustrador ahí dentro de ese podcast, y ellos hablan así como de libros y de género también, pues, o sea, de literatura de género, que es más fantasía, ciencia ficción, terror, y así que nada, yo creo que démosle nomás. Oye, te iba a hacer una Démosle pregunta, nomás con... Connie. Dime. ¿Cómo te fue con el club de lectura, con la lectura de Frankenstein? Súper bien, ese día, bueno, el club de lectura se llama Prometeo, los hijos del fuego. Lo estamos haciendo de manera online finalmente porque alcanzamos a juntarnos con el club el día que pude entregar el libro de Frankenstein, pero ya de ahí partió toda la pandemia y no nos pudimos ver más, po. Entonces la primera sesión la hicimos así pues vía Zoom igual, y nos acompañó Luis Saavedra, que obviamente él nos dio una visión así como más como del cine, no sé, pues nos hablamos sobre las adaptaciones del cómics, de Frankenstein, etcétera. Pero nada, a la gente le gustó harto y ahora estamos leyendo Furia de Estrellas del Daniel Guajardo, Bueno, porque claro, él nos dijo que, o como que nos autorizó a poder leer su libro, sin tener así como este problema de copyright, o así como de que le estamos como copiando el libro sin pagar el derecho a autor. Fue así como de la propia autorización de él. Así que esta otra sesión va a ser en mayo, en un par de días más, y vamos a hablar del libro de Daniel Guajardo, pero al final, claro, como que todo ¿cómo se dice? Se cambió, porque íbamos a leer libros relacionados con todos los periodos de la ciencia ficción, por el inicio, la Edad de Oro, el cyberpunk, etcétera. Así como también me llamamos a leer un autor chileno, era como para leer así como los clásicos de la ciencia ficción, hasta lo pero más moderno. ahora cambió todo ese panorama. Sí, pues tratamos, o sea, como que estoy tratando de ajustar las lecturas a cosas más en línea. Y no le puedo entregar los libros a nadie, así que al final va a quedar en stand-by porque yo creo que igual vamos a terminar leyendo todos los otros títulos que teníamos pensado en el club. Ok, Eso. No sé si te bueno. respondí la pregunta, hablé de más. No, está bien, está bien. Sí, en el fondo, ¿qué tal, cómo había sido la discusión después del libro? O sea, en el fondo, claro, todos leyeron el libro y después me imagino que se arma una discusión.
Y Frankenstein tiene harto para debatir, porque tiene mucha arista. Sí, lo que pasa es que igual hay diferencias en términos de los clubes de lectura igual, porque la gente que lee en un club de lectura se centra más como en los personajes, las historias, quizás no tanto en el trasfondo de otras cosas que, por ejemplo, pueden ser más históricas, como, porque igual hay un contexto histórico detrás de Frankenstein. Ujú. Y claramente, por ejemplo, si, no sé, pues si un X lector se encariña con uno de los personajes, entonces esa es la parte que se va a fijar. eh, y va a depender también del perfil, porque si, por ejemplo, tenía un lector que es, no sé, estudiante de filosofía, él sí se va a meter en los aspectos más filosóficos que plantea el libro. En cambio, no sé, por una persona, no sé, adulto mayor que jamás en su vida ha leído, pero llega al club a leer el libro como por placer, o sea, como por tener una actividad también extra, entonces la visión de esa persona va a ser totalmente diferente. Entonces yo creo que eso es lo enriquecedor de los clubes de lectura, que finalmente ves muchas visiones que algunas pueden ser muy intelectuales y otras son más profundas, como desde una mirada más humana, desde la experiencia de cada uno van tomando ellos elementos de cosas que pueden ir encontrando en el libro. Cambio, hay otros que son más técnicos, ¿cachai? Que le buscan ahí, así, sobre todo el contexto histórico, de, no sé, datos así, de que el libro se escribió 2 o 3 veces, o aparecen estas anécdotas de los momentos que se escribió el libro, en, no sé, pues cuando estaba Polidori, por ejemplo, y también nace la historia de vampiros, etcétera, ¿cachai? Salen esos datos, po. Pero hay de todo, po. Y eso es lo Pero, entretenido de los clubes de lectura. sí, pues eso enriquece el debate, pues, esas posiciones. Sí. Sí, de hecho, a mí me gusta mucho Frankenstein, pero en ese sentido también como farsa de mi parte porque no lo he leído, solo me gusta la premisa. Y no estoy segura de cuál fue el contexto histórico que en el fondo llevó a como esta es una historia que tenemos que contar porque es incipiente, como la posibilidad de crear vida a través de, no sé, artes, como que existía esa inquietud en ese entonces o Yo creo qué que sí, era. pues. De hecho, yo creo que sí, pues, o sea, en el fondo, el hecho de armar un ser humano con distintas partes de distintos seres humanos y que ese humano tuviera una identidad totalmente diferente, era una, yo creo, de las intenciones de la autora en este caso para ese libro en particular. ¿Cachai? A mí me pasa algo parecido porque yo tampoco he leído el libro de Mary el original, pues, ¿cachai? Pero yo sí he leído adaptaciones de Tipo, cómics, uno sí ha visto las películas. De hecho, lo último que me vi fue la obra teatro que hizo el David Cumberbatch, hace de, Ya. de, hace de Frankenstein, ¿cierto? Y el otro actor también es conocido, no me recuerdo el nombre ahora, y tienen la gracia de que ellos se intercambian el papel. Pues, si tú vas a ver la obra, y en una David Cumberbatch es el doctor Frankenstein y en la otra es la criatura, ¿cierto? Porque la criatura y Frankenstein son diferentes personas y ellos se Claro. intercambian el papel. A mí me tocó ver cuando el Cumberbatch hace de Frankenstein, ¿cachai? Y es una obra que te dan en vivo, yo la vi en vivo, pero la vi en el Teatro de Providencia, y vivo desde Londres lo estaban actuando, y nosotros lo vimos ahí en pantalla grande y todo. Y es magnífica la obra, no sé si se puede ver en video en alguna plataforma, pero si puede ver, es maravillosa. Y esa interpreta súper fiel la intención, yo creo, del Frankenstein original. ¿Cachai? Porque en el fondo acá, de lo que se trata, bueno, esto, lo que habla Angélica, de generar un ser humano con distintas partes, es una de las cosas. Pero otra de las cosas, y yo pienso que la más importante, es que te ponen acá un ser, digamos, creado por el hombre, así cuando el hombre juega a ser Dios, y te crea una criatura por la ciencia, digamos, por sus propias artes, y la pone a vivir en este mundo y se tiene que enfrentar al mundo, ¿cachai? Y cómo se enfrenta, porque claro, como es un ser imperfecto, la sociedad lo rechaza, lo ve como un monstruo y lo empieza a discriminar, ¿cierto?
Y ahí uno se pone de la posición desde el punto de vista quién es el monstruo, si es la sociedad porque lo rechaza o él mismo es el monstruo y él es amenaza para la sociedad, ¿me cachai? Naturalmente uno lo ve como desde el punto de vista del monstruo, que en el fondo él es la víctima, ¿cachai? Él es la víctima, pero la sociedad se... Pero eso es lo interesante que Claro, tiene el libro, porque finalmente lo interesante que tiene el libro es que tú te podís poner como en el lado de todos los personajes y a todos les vayan contra razón, ¿cachai? Es claro. como, y yo creo que en ese sentido, Mary Shelley cuando construye el libro lo construye súper bien, porque eh, tú puedes empatizar con el monstruo cuando él relata su historia, porque finalmente igual es un libro que está contado así a través como de cartas o de historias que se van, que se pueden ir encontrando así como en un diario de vida, etcétera. Entonces, cuando la criatura se enfrenta con Frankenstein y le dice así como yo he sobrevivido todos estos años haciendo todas estas cosas, tú como que llegas a empatizar porque él era una buena criatura, por el fondo. Era como que no era malo, no tenía malas intenciones ni nada, pero después él igual la criatura se llena de odio y mata Y a resentimiento, sí. uno de las personas cercanas de Víctor Frankenstein eh, solo para vengarse. Entonces ahí ya eh, tú también empatizas con Víctor Frankenstein en el Es la sentido de esposa, que ¿no? eh, bueno, en realidad está bien pensar en destruir al monstruo porque el monstruo eh, igual se convirtió en malo, ¿cachai? Pero a la vez también empatizas con la criatura porque como que tú justificas de que por qué se volvió una criatura Tipo, tan terrible. la reacción violenta en el fondo en contra de la discriminación que hacen contra él. Sí. Sí, pues ¿Cachai? Sí, igual es una criatura súper narcisista, igual creo yo, el demonio mismo, porque en el libro nunca adquiere un nombre real el engendro que crea Víctor Frankenstein. ¿Cachai? Entonces ahí creo que hay una diferencia como abismante en relación a las adaptaciones de cómics o, o a las películas, por ejemplo, que, que incluso, por ejemplo, en el libro, el capitán del barco que encuentra este Robert Walton, algo así, Robert Walton, no me acuerdo, Robert Walton, sí, que él cuando escucha la historia de Víctor Frankenstein, eh, le pregunta, ¿y cómo creaste esta criatura? Y él le dice, yo no te voy a contar porque en el fondo yo lo que quiero es que nunca nadie más pueda hacer algo como esto, ¿cachai? Porque finalmente la criatura se vuelve contra el creador. Frankenstein porque él le pide así como que le haga una mujer para él poder tener Sí, con quien compartir su vida. sí, ¿Cachai? Y el tema ahí es que ahí Frankenstein le dice, no, yo no te voy a crear una mujer porque pueden poblar como la tierra y si pueblan la tierra con todos estos engendros van a terminar destruyendo el mundo al final. ¿Cachai? Entonces yo, por ejemplo, ahí planteaba varias cosas, así como el hecho de que en esa época no se planteaba el hecho por ejemplo, crear una criatura mujer que no pudiera tener hijos, por ejemplo. ¿Cachai? No, Ahí como que se asumía que se creaba una mujer y que esa mujer iba a engendrar hijos. ¿Cachai? ¿cachai? Que hay un par de puntos ahí porque, por un lado, si nos vamos al conflicto mismo, de no te voy a hacer una mujer porque ustedes van a poblar el mundo de pequeños monstruos semejantes como zombies, eh, yo pienso que al tiro salta a relucir el hecho de que se supone que ellos están hechos de partes de cadáveres, ¿no? Ujú. Por lo tanto, yo asumo que son partes, yo asumo que el cerebro como que consigue mover al cuerpo, pero no pienso que pudiese ser posible que diera, que se reprodujeran, ¿no? Como que ocurriera vida. Eso por un lado. Y por otro, hay todo un tema que ya es como el agujero del conejo de Alicia, eh, en relación a lo que es una mujer monstruo o un monstruo codificado como mujer.
que siento que históricamente están en relación a los monstruos masculinos, están al debe, pienso. Oye, O Connie, sea, mira, si tú te dejas, Connie, una si tú te pregunta, fijas, dime. sí, una pregunta antes de que respondáis. Tengo entendido que el doctor Victor Frankenstein crea a la mujer, pero después se arrepiente y como que la asesina o la liquida antes de darle la vida, o la alcanza a dar la vida No, en y el la libro mata. no, en el libro no, en el libro él viaja como al lugar donde él Porque él como que estudiaba, se decide ¿cachai? hacerlo, se decide cumplirle el deseo al loco, porque como que No, sí, siente que pues está en deuda con él. sí le dice, sí, voy a cumplir tu deseo, se lo dice, entonces ahí el Frankenstein viaja a la ciudad donde estaba la universidad donde él se había metido como en todo este rollo de hacer a la criatura, pero claro, cuando estaba ahí como en el laboratorio mismo, ¿cachai? Como con todas sus cosas ahí él se arrepiente, pero no alcanza a hacer nada, ¿cachai? O sea, en el libro mismo, no sé si en alguna adaptación o algo así, pero en el libro mismo no alcanza a hacer ninguna, ninguna criatura hembra. Entonces, claro, lo que habla la Angélica en el contexto, por ejemplo, de zombies, cadáveres vivientes y todo eso, de hecho, justamente Lovecraft en Reanimator se inspira en este relato de Mary Shelley para escribir Reanimator. Pero en la época que ella escribió este libro, es como que ella pensó en una nueva creación nomás, po. No pensó en que, ¿cachai? No pensó en zombies, ni en cadáveres vivientes, ni nada de eso, sino que, y por eso yo digo que tampoco para ella, como creadora del libro, no cuadra esto de que si yo creo una mujer, no vaya a dar vida, porque tampoco era un concepto que se hablara tampoco en la época. ¿Cachai? Por ejemplo, ahora nosotros hablamos del aborto, hablamos, no sé, de operarnos para no tener más hijos y cosas así, pero en esa época no, po. O sea, eres mujer y es como que viene contigo el hecho de parir niños, Mm, ¿cachai? Es parte de la época. Ujú. qué intenso. Sí, pues, para Sí, po. nosotros ahora es como súper como claro, así como, no sé, zombie, o el tema de que claramente son criaturas que no van a tener hijos, ¿cachai? O simplemente, no sé, porque hay una mujer y no le pone un útero, no sé, cosas así que ya están como más estudiadas, po. Y yo O creo sea, que ahí claro, también está el tema de que por qué Mary Shelley en su época fue cuestionada de si era o no el primer libro de ciencia ficción, porque finalmente, No claro, tenía la tanta ciencia ciencia. ficción espera que tenga ciencia, ¿no? Y acá hay como hartos cabos sueltos en ese sentido, porque igual es un relato que es más filosófico, diría yo, es más Filosófico, como sí. reflexivo, habla sobre el límite del conocimiento humano, ¿cachai? O sea, hasta dónde te lleva el límite del conocimiento humano, porque acá Víctor Frankenstein tenía un conocimiento tan elevado que fue capaz de crear una criatura, ¿cachai? claro. O sea, en el fondo es como cuáles son las posibilidades de que el ser humano, dado este poder superior, deje la zorra, básicamente, como que genera una creación tan abominable que básicamente todo el orden de la humanidad se nos da vuelta porque ya no sabemos qué hacer con este ser que no es ni humano, técnicamente sí, pero no realmente, está muerto, pero no está muerto. Y en verdad, para la época yo no considero, o sea, para la época de hoy, yo sí considero que ella, a lo mejor Mary Shelley no se expandió en cuanto a la construcción de mundo, pero si pensamos en la época y si pensamos que efectivamente fue la primera obra de su género, puta, no me extraña, como que de ahí para arriba, ¿cachai? Como que ese fue el precedente para en adelante que todo el resto del mundo se pusiera las pilas como para justificar científicamente absolutamente cada pequeño detalle, ¿cachai? Bueno, pero tampoco fue tan así, así como que tampoco se dio como una explosión con respecto a cuestionar que si ella era la impulsora de la ciencia ficción, porque tampoco era un concepto que se hablaba en ese tiempo, ¿cachai? De hecho, igual eh, después, eh, no sé si tantos años después, pero después aparece Edgar Allan Poe, y Edgar Allan Poe igual es considerado uno de los iniciadores de la ciencia ficción, y así todo todavía hasta el día de hoy se le niega
a Edgar Allan Poe el hecho de ser uno de los impulsores de la ciencia ficción. ¿Por qué? Porque él, todo lo que relataba eran historias más de terror, ¿no? Entonces, pero él sí fue impulsor con relatos de detectives y sí fue impulsor en ese tiempo quizás a lo mejor no llamado ciencia ficción, pero sí de la ciencia. Espérate, yo lo tenía anotado por acá porque dije, ese dato lo tengo que dar sí o sí, porque como nos vamos a entrar igual al tema de Edgar Allan Poe. Sí, yo te iba a dar las gracias por mencionar a Edgar Allan Poe. Sí, pues porque Y él, así como para entrar como de lleno igual creo yo a él, porque finalmente él como te digo, nunca ha sido como considerado. Sí, bueno, hay libros o no, hay documentos, artículos que dicen que él sí tiene un par de relatos que habla sobre la ciencia, pero no es una ciencia así como tan específica. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, bueno, acá yo anoté cuáles de los relatos que son considerados dentro como de los impulsores, que son el extraño caso del señor Valdemar, ¿Ya? ¿ya? Porque ahí también se es considerado un cuento de terror, pero sí hay una parte científica que es la parte de donde está el doctor y hipnotiza a Valdemar, que se deja hipnotizar 24 horas antes de su muerte y prolonga su muerte para saber qué es lo que está más allá. Está el descenso en el Maelstrom, también es uno de los relatos que se considera dentro de esto. Y acá lo anoté. Tanto en Estados Unidos como en Europa, Poe ha sido llamado el padre del género ciencia ficción, el primero en explorar lo maravilloso en el campo de la ciencia, el padre de la pseudociencia. Pero así todo, como escribe más relatos de terror, Escritor de terror. sí, y pasa lo mismo con Mary Shelley, porque ella también, bueno, primero publicó bajo un anónimo, ¿verdad? Después con los años salió publicado su libro bajo su nombre, porque era como una mujer puede haber escrito esta obra maestra, si fue alabada en su época. Ha pasado con montones de, de historias que después se dan cuenta de que han sido escritas por mujeres y que después han sido tapadas. Y ahí es cuando tú decís, bueno, ¿quiénes son los pioneros? Yo creo que finalmente, como hablaba de ciclos, en todos los ciclos siempre va a haber alguien que destaque, pero si volvemos con estos ciclos hacia atrás nos damos cuenta que siempre hubo alguien más que sí se acercó de cierta forma a estos géneros. Totalmente. pero De hecho, algún día también podríamos hablar también acerca de los géneros, porque esta cuestión de que de repente el género en sí te encasilla en una determinada tipo, o, digamos, o corriente literaria, pero en rigor hay tanta mezcla y tanto cruce de cosas que de repente tú dices, no, esta obra es de ciencia ficción, esta otra obra es de terror. A veces son de ambas, no sé. ¿Cachai? A mí, por ejemplo, cuando el otro día hablábamos con la Angélica acerca de Alien, el octavo pasajero. ¿Cachai? Que tú puedes decir, no es ciencia ficción, y para mí es terror. ¿Cachai? Para mí, Jurassic Park es una historia de terror, por ejemplo. ¿Cachai? Tú dices, oh, es ciencia ficción, si revivieron los dinosaurios, o en este caso de alguien que no está ahí en una nave espacial y un ejemplo que se meta. Pero en el fondo, lo que viven los personajes dentro de la historia es una historia de terror. ¿Cachai? Arrancar de los dinosaurios, arrancar de la bestia que te persigue y implacable, ¿cachai? Para mí eso es terror, ¿cachai? Por ejemplo. Pero súper interesante eso porque finalmente es como una línea súper delgada entre un género y otro, porque Alien sí es ciencia ficción y sí es terror, po. Son ambos, ¿cachai? Entonces, ahí es cuando yo creo que los que son más quisquillosos son justamente los que son amantes del género de ciencia ficción, que no sé por qué no les gusta mezclar el terror con la ciencia ficción. Es son como, es cuadrados. uno o es otro, ¿cachai? Pero es como, no pueden ser los dos.
Entonces ahí, bueno, sería interesante quizás en algún momento escribir un artículo sobre películas de ciencia ficción y terror. Y ojo que Así como, alguna vez y, la ciencia ficción era considerada como de segundo orden o segundo nivel, y había muchos autores que le avergonzaba reconocer que escribían ciencia ficción. ¿Cachai? Porque había una época, claro, una época de oro donde salieron grandes obras de ciencia ficción, pero ese auge también le produjo el efecto contrario, que hubo mucho escritor malo, entre comillas, que se apegó al género porque era muy popular, y salieron muchas historias muy malas. Entonces, eh, muchos escritores de esas obras malas eran acusados, digamos, por su mala calidad literaria, ¿cierto? Y en el fondo no era muy bien visto reconocer que tú eres un escritor de ciencia ficción, ¿cierto? Había un bueno, par pero yo creo que en el orden de todas las cosas, tienes así como paradigmas, no sé, esos productos, ¿cachai? Pero en todos los géneros literarios, no solamente el de ciencia ficción, en todos los géneros literarios vas a tener esos dos mundos. Obras muy, muy bien escritas, con mucho sentido, con mucho mensaje, no sé, que sean muy sentidas también, versus estas obras que son infumables, ¿cachai? Que, no sé, son de mala calidad y todo. Nosotros ahora que estamos viviendo, yo creo, una nueva época de oro en Chile y a nivel mundial, creo yo, en una nueva como ciencia ficción, creo que es como una nueva época de oro. eh, Te vaya a encontrar de todo también en todo el sí, universo, pues así como obras muy, muy buenas y también te vaya a encontrar autores que escriben muy, muy mal. Y a veces hay Que, obras que son muy interesantes, pero como son autopublicadas también no tienen ese trabajo de edición, entonces al final también terminan, quizás a lo mejor la idea del relato era buena, pero se queda en eso, po. ¿Cachai? Que para mí es un poco eh, como poco productivo el debate sobre esta obra es esto o es lo otro, porque al final siento que es difícil que una obra sea solo una cosa, solo un género. Claro. Y de hecho, ojalá que no lo sea, porque desde mi punto de vista se enriquece tanto más la obra en la medida de que es capaz de entrelazar estos distintos géneros de una manera coherente. Y si vamos como a esta necesidad humana de encasillar las cosas, porque la manera en que conocemos el mundo, obvio que va a haber gente que va a querer ponerle una etiqueta a todo, porque si no, no entiendo lo que está pasando y voy a explotar. Pero, por ejemplo, hablábamos el otro día también de Star Wars, como hasta qué punto Star Wars es ciencia ficción, así como 100 por 1000, y hasta qué punto es fantasía. ¿Cachai? Como que de verdad podí establecer ese corte como preciso, yo pienso que no se puede. Y no, así totalmente. mismo decíamos, hay cosas que nosotros sentimos que son más ciencia ficción como al pie, al callo de la definición, que Star Wars, que de repente es un referente súper universal y popular, y sin embargo no parece ser lo más pulpa de ciencia ficción allá afuera. Sí, pues. Bueno, Star Wars es un space opera muy suave y más tirado para la fantasía que para la ciencia, obviamente, ¿cierto? O sea, todos sabemos ahí que tiene muchas libertades Star Wars para el manejo de las cosas científicas, ¿cierto? Y entonces está más tirado para la aventura. Por eso es más un space opera, naves espaciales, ¿cierto? Viaje entre diferentes planetas, etc. Ahora, Es yo como también, tanta yo también ciencia. estoy de acuerdo en que el debate sobre los géneros, por eso yo decía, podemos a lo mejor hablarlo en otra sesión, es como bastante fútil, inútil, pero a la vez, por otro lado, es útil, porque en el fondo tú necesitas de repente referencias para decir, esto va para allá, porque en el fondo hay tanta obra existente que tú como que necesitas una cierta referencia para saber si te aventuras o no te aventuras por este lado. ¿Me cachai? Sí, Entonces po. tú decís, pucha, tengo Cyberpunk por acá, y tú sabes, tú cachai para dónde va la moto, ¿cachai? O tengo, te decía, Space Opera, o esta es un poco Distopía. más, una ciencia ficción más hard, más dura, y si tú buscáis ciencia, vais para allá, ¿cachai? Entonces, eh, en el fondo como que necesitáis un poquito los lineamientos, independiente que sabemos que no podía encasillar todo en etiqueta, pero sí te ayudan a encontrar caminos, ¿cachai? Entonces conocer igual la etiqueta igual ayuda un poco para saber de qué se trata todo este tema.
Sí, obvio, pero ponte tú, volviendo a Alien, el octavo pasajero, Ujú. a mí personalmente, si me lo hubiesen vendido 100% como una obra de ciencia ficción, no sé si hubiesen enganchado tanto como enganché por el hecho de que había un elemento de terror psicológico de por medio y la implicancia de que, spoilers, de una película hace como 40 años, eh, de que este individuo, que en el fondo fue el que permitió que entrara esta vida extraterrestre a la nave, ni siquiera era un ser humano, va a empezar. Era un androide, ya como que una vez que entramos al mundo de, no sé si androide es el término correcto, pero como humanoide, mitad máquina, mitad, no sé, inteligencia artificial, etc. Ahí yo siento que las posibilidades son eternas y por eso los molesté tanto como con vean Westworld, porque hablemos sobre todo este conflicto y la Connie no me hizo caso, pero está bien. Está bien, estoy bien. Haremos un diálogo la Pero claro, próxima vez entonces, excluimos a la ¿ah? comunidad. Eventualmente, si de verdad que yo no habría hueveado tanto si no considerara que es eh, un ejemplo del género, que ni siquiera sé si puede ser un género solamente, pero plantea tantas preguntas y lo explora de tal manera que yo de verdad quedé como que no sé por dónde empezar a hablar de esta weá. Oye, Tan rico, ¿cachai? ojo con Frankenstein y Westworld. Ojo con eso. O sea, Sí, po. tenía ahí el puntapié inicial. Bueno, yo hablaba, decía, oye, la premisa de verdad, la premisa de Westworld es tan antigua como de los griegos, incluso bíblica, Sí, ¿cachai? po. Los golems, Gol, ¿vale? el hombre contra Dios, o el hombre como creador de, ¿cachai? También. El hombre jugando a ser Dios. Eso ya, sí. ¿Cómo se llama Frankenstein de verdad, Connie? El nuevo Prometeo, O Frankenstein o el eterno Prometeo. o el nuevo Prometeo, algo así. El Y Prometeo eterno. es por la leyenda griega, ¿sí? En rigor. Y de hecho, la última película de Alien es Prometeo. Ojo. ¿Cachai? Sí, Como, Prometheus. po. es una idea muy, muy antigua. ¿Cachai? Ahora, obviamente, literariamente o cinematográficamente la presentáis eh, con visiones súper originales o también geniales. Que yo creo que ya ahí va por otros lados de por qué es buena, por qué es mala la presentación. Pero en rigor las premisas son antiguas, ¿cachai? Y están presentadas a lo mejor magistralmente ahora con la tecnología actual en obras como Westworld, ¿cierto? O un poquito antes como en Alien, etc. Es heavy como eso, cuando uno habla de Borges, hablaba mucho acerca de que, entre comillas, la originalidad no existe, ¿cachai? Porque tú, como que todas las ideas ya se fueron lanzadas como al mundo, y tú como que agarrabas pizcas de cada una y armabas otra cosa diferente, pero a lo mejor esas cosas diferentes no podíais denominar que fuera completamente original porque está compuesta de puras partes que no son originales, son copias de algo más. Sí, al final es como que tan rica es tu reinterpretación de tópicos como el viaje del héroe. Exacto. Y podéis presentar el viaje al héroe de mil formas, Ah, pero el pero viaje no del héroe, necesariamente. claro, el que siempre se ocupa, po. Sí, pues. Pero es que la Estábamos cuestión es hablando, que Oye, y ojo el desafío de escribir el viaje al héroe de manera original. sí, Tómate ese pues, desafío, hazlo bien tú. ¿Cachai? claro, hazlo que no parezca un refrito. Porque a esta altura se ha hecho tanto que es fácil que parezca como esto ya lo vi. ¿Cachai? Y Claro. sin claro, embargo, siguen saliendo formas de plantearlo de una manera que uno después se da cuenta, así como, oh, esta weá era el viaje. O maneras de desmantelar como el flujo como del esquema narrativo del tópico. Eso también yo lo encuentro súper interesante, como tú esperáis que el espectador que ya conoce esta narrativa, en el fondo ya en su cabeza va armando, a continuación va a ocurrir esto, porque obvio que va a ocurrir esto, y no ocurre eso, y no necesariamente es lo contrario, porque es como lo más fácil, como obvio que voy a hacer lo contrario, y a veces lo contrario también es obvio. Entonces, ¿cómo hacía algo que no es lo inmediatamente obvio ni lo contrario? Y sigue siendo algo rico y sigue siendo coherente. Y a la vez sin engañar al Claro. televidente, o sin engañar al lector, ¿cachai? Porque en rigor, tú dices, hoy le dais vuelta a la máquina y aparece alguien de la nada que nunca existió y apareció justo en este momento y salvó la situación. Eso digamos, para mí es un argumento penca. ¿Cachai? El Deus ex machina que se habla, Eh,
¿cachai? Pero sí es bueno cuando, por ejemplo, en lo que hablamos de Rothfuss, de decir, oye, yo soy capaz de mostrarte la verdad frente a tu ojo y tú no te das cuenta, y después cuando te digo que esta es la verdad, tú te sorprendís porque en realidad no te diste cuenta, ¿cachai? Pero te la presenté. Y ese es como el desafío en este caso de Rothfuss, que yo creo que el libro es el cuento del señor Fu, de la princesa y el señor Fu, que lo hace de manera magistral, un libro infantil súper simple, con imágenes, y te muestra Perdón, no es un libro infantil. no, no es infantil, No, pero de manera no es infantil. infantil. Te dicen, Tipo, de la manera portada Libro es súper álbum. infantil, ¿cachai? De Pero en hecho, el en fondo la de manera tapa infantil, dice, tipo, no es dice, un esto no libro, es un libro para niños, claro. de hecho lo Ostras, de tengo a hecho, si lo mano. lee un niño, yo creo que queda para la cagada, po, ¿no? Queda traumado. Sí, pues no, sí, heavy, pues. El punto importante de esa De historia, a lo hecho, mejor ahí sí, dice, mira, en la parte de atrás dice, sí, pues esto no este es un cuento para no niños. es un Sí, cuento pues. para No niños. sé, me acuerdo de eso. Lo que digo yo es que es presentado de manera infantil, pues, o sea, en el fondo Ah, te sí, ponen, porque los dibujos y las son dibujos ilustraciones, infantiles. claro. Mira, muéstrate la primera página. Es que, Ay, claro, tú este ahí como lector te confías, po. Y lo leí como que fuera un cuento para niños porque está Ese. codificado de una manera Claro, familiar. ¿viste? Entonces tenía un dibujo y tenía un texto breve, súper breve. y de hecho ¿Cachai? está hecho como si fuera un libro álbum. Sí, po. Claro. ¿Cachai? Entonces, Sí. no quiero dar spoilers si alguien que escucha esto no ha leído el libro, pero en el fondo ese libro tú lo lees una vez, llegas al último final, te sorprende el final, y tú después lo leías al principio y tú dices, pero ¿cómo es esta cuestión? En realidad del principio me lo dijeron que era así, pero no me di cuenta. ¿Cachai? Porque Pero no hay uno una tiene una segunda ceguera. parte de este libro, yo no lo tengo. Yo tampoco. Mira, cuando fui a New York el año pasado me dije, me la voy a traer y se me olvidó comprármela. Cuando estuve en la librería digamos, estaba tan fascinado con tanta cuestión que estaba viendo que se me olvidó traer a Rothfuss. Pero Ahí bueno, yo creo que Rothfuss jugó con la capacidad del cerebro humano de almacenar información y del momento en que uno lo ve, a pesar de que puede que diga este libro no es para niños, uno lo ve y claro, libro, álbum, ilustraciones, un estilo que uno asimila como libro para niños, el estilo gráfico, un texto breve, entonces claro, uno entra y entra en modo libro para niños y automáticamente deja de ver todas las pistas que él te está dejando visualmente que te llevan a la conclusión que se revela al final. Y uno cuando se devuelve y decide verlo como lo que realmente es, ahí empieza a verlo como, estuvo ahí todo el tiempo. Pero tuve no todo el lo vi tiempo. porque estaba ¿Cachai? leyendo una fábula de princesas y castillos. Exacto. Y Yo lo creo que ese es el desafío de cualquier escritor, es hacer eso. Mostrándote la verdad desde un principio, de una manera tal que tal vez tú no te des cuenta y después sorprenderte con todo eso. O sea, claro. eso es el verdadero desafío de un buen escritor, digo yo, porque obviamente hablamos antes, existen los otros que te engañan, o sea, definitivamente. A mí me pasaba Oye, mucho con algunas, por ejemplo, películas de Sherlock Holmes o de este tipo de investigadores, ¿cachai? Como que se supone que descubren casos, ¿cierto? Pero cuando resuelven el caso, resuelven con datos que no te mostraron antes, pero que ellos se supone dedujeron en su momento, pero que no se los muestran al espectador, ¿cachai? Porque claro, si te lo muestran, tal vez lo deducís tú antes y después al final no te sorprende, ¿cachai? Pero para mí eso es un engaño, ¿cachai? Porque, no, es que te diste cuenta de esto. ¿Me cachai? hay ¿No? de hecho hay un video súper bueno en YouTube Ujú, donde comparan la Sherlock, la serie con Benedict Cumberbatch ujú. versus la serie de Sherlock Holmes con Robert Downey Jr. Que yo a él lo amo como persona, como actor, toda la wea, pero al final te explican que el Sherlock de Robert Downey Jr., eh, él va viendo cosas, pero no dicen No, nada, no no hay te un dice diálogo nada, interno ni se nada. las Y deja para solo, él. claro, al final hay una sección completa donde él hila todo delante del villano, digamos, y le dice, claro, yo te vi que en tu despacho tú tenías y tal cuestión, y eso yo después lo enlacé con esta otra cuestión que vimos cuando nos encontramos en el baile, no sé qué. En cambio, el Sherlock de Cumberbatch va viendo y va Deduciendo en el procesando. momento. Entonces uno va tomando nota en el fondo, no es que te muestren algo y tú lo viste y no cachaste por qué hizo el link con nada, ¿cachai? Entonces ahí en el fondo te llevan en el viaje, a diferencia de este sujeto que va resolviendo el caso, se supone, y al final te lo pone como en bandeja, así como pasó todo esto, ¿cachai? Y Exacto. tú lo presenciaste, pero no te diste cuenta.
Hay un Bueno, capítulo pero muy bueno de Sherlock, que la versión de Cumberbatch que dice la Angélica, que no sé si en la segunda o tercera temporada, cuando se casa a Watson, el capítulo donde, en la boda de Watson, donde lo que dice la Angélica está magistralmente interpretado en ese capítulo, donde el Sherlock, cuando le está dando el discurso, se supone, del matrimonio, así como la bendición de los novios y habla de los dos, en ese momento empieza a deducir. ¿Cachai? Y no tienen la idea completa, en ese momento no tienen la idea completa, pero cuando él empieza a contar anécdotas que él tenía con Watson, empieza a notar y empieza a crecer y a crecer. Y es como cuando el doctor, ¿cómo se llama el doctor famoso? Doctor House. Cuando el Ah, Doctor House también empezaba a deducir así, estaba con ideas así, lluvia de ideas, igual. Pero buenísimo el capítulo, así como tú dices, oye, esta cuestión de verdad calza, pero y te lo dicen y no te engañan, pues digamos, son cosas que te mostraron. exacto. Sí, Perdón que bueno. siga acaparando la voz, pero a propósito de eso y de no engañar al lector o al espectador y de lo que hace Rothfuss con este libro del que estábamos hablando, cuyo título no recuerdo, está bien. Hay todo un tema hoy en día que viene hace rato y que quizá ha existido siempre, pero que siento que tomó mucha fuerza con Juego de Tronos, la serie. Uh-huh. Eh, en virtud de que una de las grandes fortalezas que tenía la serie para haber captado a un público tan grande, digamos que no necesariamente consumía fantasía antes de esto, el tema de revertir las expectativas de la audiencia, que fue súper grande y que podríamos decir que partió cuando el público considera que se asesina al protagonista en la primera temporada. Yo discrepo, no siento que Ned Stark sea el protagonista, pero sí comprendo que uno lo ve como el protagonista, está enmarcado de esa forma, y efectivamente uno no esperaría que él se muera tan temprano, digamos. Uh-huh. Uno hasta el último momento piensa que se va a salvar, y se muere. Y siguen pasando cosas nefastas y uno piensa como cuándo va a acabar el sufrimiento y no termina, y no termina, y no termina. Y ocurre de maneras que efectivamente a uno lo dejan como dado vuelta, así como, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó de nuevo? Y sin embargo, y por favor que no nos pase lo mismo con Rothfuss, cuando nos quedamos sin el último libro de G.R.R. Martin, me cuesta mucho su nombre, la gente del programa se fue súper a pique y empezaron a inventar una trama que yo estoy personalmente convencida de que fue como para sacar adelante el proyecto luego, como por favor terminemos esto porque quiero morir pronto. Y, y para los que han visto el final es súper, no te sorprende, te deja, a mí me dejó enojada, a mí me dio mucha rabia, me rompió mucho el corazón como, Lo como conversamos harto en su espectadora, momento. como persona que seguía no solo la serie, sino que los libros, eh, y se sintió gratuito, ¿cachai? No se sintió como esto efectivamente tiene sentido para mí, esto me lo han venido mostrando y yo no lo vi. Se sintió como tratamos de nuevamente dejarte peinado para atrás y en verdad lo sacamos de la nada, ¿cachai? Nos sacamos esta idea del culo básicamente. Y eso yo considero que es algo entre que peligroso, triste, decepcionante, porque de cierta manera es un engaño, porque después ellos salen, los creadores, en los como comentarios de la serie diciendo, bueno, y ella hizo esto porque en ese momento pensó esto, ¿cachai? Y eso no debería por qué tener que estártelo diciendo un creador después de que terminó la serie, a propósito de que quedó un desastre mundial, ¿cachai? Tendría que haberlo visto. Pero es que yo creo Pero que eso, la serie parte mal en ese sentido, porque eh, o sea, siento yo que cuando se hace tan famoso los libros de Martin, eh, dijeron así como, ah, ya, vamos a agarrar los libros, empecemos a hacer la serie, y claro, la saga ni siquiera estaba terminada, pues, ¿cachai? Entonces finalmente pasa eso de que los fans empiezan así como a presionar de que ya que salga la temporada luego,
Por otro lado también empiezan a presionar, así como yo quiero que pase esto con este personaje, quiero que pase esto otro con el otro personaje. El famoso fan. Entonces finalmente la idea principal quizás que tenía Martin en algún momento con los personajes, quizás nunca se desarrollaron ni se dieron como deberían de haberse dado en la idea original, porque estáis con toda esta gente encima diciéndote qué hacer, y de verdad que son muy troll la gente, es demasiado invasiva, y además así como que se enoja, así como, ay, es que si no hacen lo que nosotros pedimos, no sé, ¿cachai? Y Vamos a esas cosas de boicotearla, pataleta, claro, de pataleta de fans, finalmente terminan como rompiendo la historia, ¿cachai? Por ejemplo, en Star Wars, no sé si será verdad, pero ahí ¿Verdad? capaz que los fanáticos de Star Wars así me maten, pero por ejemplo, Yo había creo una que no. teoría, por ejemplo, había una teoría conspirativa que decía, no sé si conspirativa, pero que decía que Jar Jar Binks, por ejemplo, era como el Sith Lord, ¿cachai? Como el que realmente era como el señor oscuro, ¿cachai? Detrás de toda la cuestión. Y Es que finalmente, George Lucas lo dijo. claro, pues, ¿cachai? Entonces, y todo, pero ¿cómo va a ser él? Y claro, el personaje es muy estúpido, ¿cachai? Claro, porque además también está el concepto como de los estereotipos de los personajes que, pucha, el señor oscuro tiene que ser como el señor oscuro, po. O Tiene que sea, parecer humano. ¿cachai? Como Con malo del una, Señor de los Anillos. claro, como el malo del Señor de los Anillos. Entonces, eh, después ese personaje lo dejan ahí y quizás a lo mejor de verdad hubiese sido súper interesante de que se hubiese desarrollado tal cual como lo pensaron en la historia original. Entonces, eso yo creo que es el riesgo de Juego de Tronos, de que ellos, de que empiezan a jugar como con esta serie y finalmente terminan así como empujando al escritor para que ya termina la weá luego que ya queremos todo irnos a la chucha con esta serie y terminan luego de sacar así como todos los números, los episodios y finalmente terminan la weá que terminó nomás, ¿cachai? Entonces, yo creo que en ese sentido, por ejemplo, Rothfuss ha sido como súper inteligente de no dejarse como embaucar o no sé, o arrastrar como por esta ola gigantesca de fans que yo me imagino que desde el primer tomo del nombre, o sea, sí, del nombre del viento, cuando parte esta saga, yo creo que desde ahí ya todos los fans querían verlo en película o en serie, lo que fuera. ¿Cachai? Pero yo creo que él se ha mantenido así como en su postura de no, mira, quiero terminar de escribir el tercer libro y una vez que salga ya veamos qué pasa con esto, si hacemos serie TV o lo que sea, ¿cachai? Y ahí yo creo que en ese sentido, claro, hemos tenido que esperar caleta a los fans de Rothfuss para poder leer el tercer libro, pero finalmente yo creo que vamos a leer una muy buena obra, porque se ha dado en las cosas que él ha hecho como entrega. Entonces ahí ya Martín, yo cacho que se le pusieron los ojos ahí con dinero. Ah, Pero, vamos a sacar dinero. Y bueno, eh, Oli. Estamos. Estamos en el mundo de Chihiro. hola hermoso, ¿cómo estáis? Un paréntesis aquí. Ya, paréntesis. ¿Quieres saludar ¡Esta a...? es la Connie! Obvio. Está Marilia Marilia, también. Hola, Marilia. Marilia, mira. Tengo un gato Mira. bus. ¿Quién Mira, es? tiene un gato, ¿no, Angélica? Es Tengo pequeño. un gato bus. ¿Cómo se llama el gato? Un Se gato llama bus. Amanita. Amanita. Sí, como la de Sense8. Ya mira, respecto a lo que decía la Connie, pasando brevemente por Star Wars, bueno, hay una historia funesta en la medida de que los estudios cinematográficos controlan creativamente estos proyectos y podemos empezar no solo con Jar Jar Binks, sino con el hecho de que originalmente Leia y Luke no eran hermanos, pero después lo fueron, pues no me acuerdo por qué. Pero no se suponía que pasara eso. Se suponía que había un triángulo con Han Solo. Ahí hubo como un tema con los fans. Eso ya es como el primer precedente. Efectivamente, los fandoms son súper agresivos y hacen mucho lobby y agreden y amenazan y en verdad son bien nefastos
y jugaron harto un rol importante, considero, en lo que resultó de la última trilogía de Star Wars, de la cual hablaremos cuando ustedes quieran, tengo mucho que decir. Pero me pasa, ponte tú, de que existe el precedente de Martin hablando de que, de que hay escritores de que es en virtud de que se dan cuenta de que un fandom descubrió algo respecto a lo que ellos estaban escribiendo, como que lo descifraron, se ponen a reformular lo que habían hecho porque onda los pillaron y no puede ser que la audiencia los haya pillado y les haya pillado el truco, básicamente. Y él decía, si tú escribiste que el mayordomo cometió el asesinato y si tus lectores cacharon que era el mayordomo, de repente te dio así como pánico y querés cambiarlo y ahora lo hizo puta, el chofer del auto, tu historia se va a caer en el fondo porque está todo armado para que sea el mayordomo, ¿cachai? Entonces él es de la postura de, no, si yo escribí esto, esto es lo que va a ocurrir. Y ahí enlazo nuevamente con Westworld, que durante la temporada 2 ocurrió algo, o sea, tenía que ocurrir algo, pero en Reddit descubrieron lo que iba a ocurrir y la gente que hacía el show se tiró para atrás porque dijeron, puta, nos cacharon, vamos a escribirlo todo de nuevo, ¿cachai? En el fondo Martin decía, no hagan esa wea, como que ¿por qué no siguen con su historia? Si la historia está armada para que funcione de cierta manera, no puede ser que la estén como un cubo Rubik cambiando a cada rato según puta, te adivinaron un color. Claro. Y ojalá que Rothfuss, efectivamente, como dice la Connie, siga por ese rumbo de yo tengo mi camino creativo y eso es lo que vamos a seguir porque eso es lo que ha hecho que esta obra sea tan llamativa, ¿cachai? ¿Sabes qué? Yo no había tomado ese punto como tema contra Rothfuss en realidad, porque Rothfuss ha demorado mucho tiempo en sacar su tercer libro, ¿cierto? Siendo que se supone, entre comillas, que la premisa o que la historia de principio a fin está más o menos definida desde hace 25 años, más o menos, ¿cachai? Donde el Rothfuss se demoró como 14 años en puro sacar el primer libro. Desde que él creó la historia en su cabeza, sacar el primer libro, pasaron como 14 años. Después pasaron como 3 años para sacar el segundo libro y ahora ha pasado ya ¿cuánto? Casi 10 años y no ha sacado su tercer libro. Y Supuestamente viene este año, po, o venía este se año. supone que este año venía en agosto, pero nada oficial, obviamente. Todas estas cuestiones son rumores y cosas así, ¿cachai? Pero lo que está diciendo Angélica ahora, como que de repente no, es algo que no había tomado en cuenta eso. ¿Será que a lo mejor este weón quiere reinterpretar su historia? Porque sí, hay un montón de foros y páginas donde juegan con las teorías de qué es lo que va a pasar en el tercer libro, y a lo mejor este gallo sí quiere sorprender y a lo mejor sí quiere reinterpretar lo que pasa para sorprender, pues, ¿cachai? A lo mejor dice, oye, ¿sabes que todos estos buenos me descubrieron y en el fondo ahora quiero dar algo distinto? No sé. Mm. No, ojalá que no. Yo encuentro que es como remar río arriba, tratar de que, como publicar algo que nadie absolutamente se le haya ocurrido. Yo pienso que es un esfuerzo fútil. Ojalá que no sea el caso. Ojalá que sea porque, no sé, pues le ocurrió la vida, tuvo depresión. Ocurrió, de hecho, tuvo depresión. Como ese tipo de cosas. Como, chucha, la pandemia. Sí, Cualquier wea. Bueno, oye, la pandemia es de ahora nomás, pues supuestamente si el libro sale este año en agosto, como agosto, octubre, como habían dicho, ya es un libro que está siendo diagramado, pues, ¿cachai? No es un libro ya que tenga que terminar de escribirse en estos meses, pues. Es un no, libro que ya pues no, está, si debería estar cocinado hace rato. claro, pues, es un libro que ya debería estar editado, con sus correctores de estilo y con todo el proceso que Ahora, según implica Rothfuss, sacar un decía, libro. yo soy el primero que va a decir, oye, esto está listo y se va a salir en tal fecha, porque la verdad que a él, entre comillas, sí le interesa decírselo a todo el mundo cuando lo sepa, pero hasta el momento no ha hecho Sí, nada, pues, pues, entonces. Por ahí nosotros sí. especulamos con el tema de los derechos de la serie, porque había la BBC, creo que quería hacer la serie, y estaban ahí unos directores importantes a cargo de ese proyecto, que por ahí empezó con uno, después pasó a otro, y después creo que pasó a un tercero. No sé, pues a lo mejor también quieren evitar que pase esto de lo que pasó en Juego de Tronos, que
y la serie termina muy rápido. El ritmo, el escritor no puede llevarle el ritmo a la serie porque la serie se hace sobre hechos consumados y la graban en menos de un año y están. Mm. ¿Cachai? Entonces, puede ser, pues. Pero bueno, ahí tenemos que esperar.